Vamos a realizar lo que es la construcción de un cilindro en isométrico que ha sido truncado por un plano. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a tener lo que es un cilindro. Lo voy a dibujar a mano alzada. Y este cilindro va a ser cortado por un plano. Es decir, nos va a quedar solo la mitad de un cilindro. Esta construcción ya lo hicieron con el docente, pero vamos a reforzar recordando todos los pasos que debemos de realizar al momento de trazar lo que es el cilindro. Para lo cual lo primero que tenemos que realizar es ubicar lo que es todo este plano de trabajo. Tiene que estar en la parte central de nuestra hoja. ¿Y cómo realizamos esto? Tenemos que tener lo que son los datos del cilindro. Vamos a darnos un dato del cilindro que va a ser el diámetro igual a 60 y una altura del cilindro de 80. Entonces, para que nuestro dibujo nos quede justo en la parte central, nosotros tenemos que realizar lo que es unos cálculos. Sabemos que en perspectiva isométrica tenemos que aquí va a ser 30 grados. Y necesito saber esta distancia. Para poder sumarlo, necesito saber esta distancia. Tengo uno de los lados que me dice que va a ser 60. Entonces este lado va a medir 60. Entonces tengo la hipotenusa. Si nosotros aquí formamos un triángulo, vamos a tener lo que es la hipotenusa. Entonces si quiero calcular esta distancia, que puedo denominarlo con A y esto con B, vamos a hacer uso de la ley de los senos y de los cosenos. Cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno, ¿no? Entonces vamos a tener aquí seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, va a ser A sobre 60. De aquí despejamos A y ya vamos a tener esta distancia. Y vamos a sumar esta distancia a la altura, que vamos a ser 80, y vamos a sumar aquí, porque aquí sabemos que se vuelve a repetir. Entonces aquí tendríamos ese A. Entonces, una vez que tengamos la distancia total, vamos a restar a la distancia total del cajetín, que es 256. El mismo procedimiento realizamos para la parte horizontal. Necesitamos encontrar B, pero esta vez tenemos cateto adyacente. Entonces aplicamos coseno. Coseno de 30 grados va a ser igual a cateto adyacente B sobre la hipotenusa, que es 60. De aquí despejamos B y ya vamos a tener esta distancia. Y vamos a tener también esta distancia. Simplemente lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a restar a la distancia total del cajetín, que es 185. Y de esta forma ya tendríamos centrado lo que es nuestro dibujo. Entonces, a partir de, una vez que ya lo tengamos centrado, vamos a empezar a trazar lo que es, como pueden observar aquí, la base. Y vamos a trazar lo que es también la altura. 60, 60, con un ángulo de 30 grados. Entonces, para realizar la construcción geométrica de un cilindro, primero necesitamos trazar lo que es la base. Y para ello vamos a trazar este arco, que ya lo tenía trazado, pero como lo he trazado, vamos a tomar el compás, vamos a ubicar la parte central. Estamos ubicando la parte central de uno de los lados y trazamos un arco. Este arco tenemos que dividirlo en 12 partes iguales. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa división? Primero vamos a encontrar lo que es la perpendicular a esta recta. ¿Y cómo lo ubicamos eso? Con nuestras escuadras. Tratamos de ubicar la escuadra de 60 en la base y la escuadra de 45 sobre la recta que quiero sacar su perpendicular y un giro en la escuadra. Y de esta forma ya he encontrado su perpendicular. Entonces, por este punto, o ese punto me va a ayudar a que podamos realizar lo que es la división de este arco en 12 partes iguales. Entonces, para ello vamos a tomar uno de los extremos y centro o radio en el compás hasta la parte central y vamos a trazar un arco.
De la misma forma, con este punto, trazamos otro arco. Realizamos el mismo procedimiento por el otro lado. Lo ubicamos bien y trazamos el arco. Muy bien, ya lo tenemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Y lo que yo necesito es dividir en 12 partes iguales. Entonces vamos a bisectar cada uno de estos arcos. ¿Recuerdan el tema de bisección? Entonces tomamos uno de los puntos, un arco, y el otro punto y trazamos ese arco. Y vamos a unir la parte central con ese punto que hemos encontrado. Y de esta forma ya habríamos bisectado lo que es ese arco. Aquí tenemos el punto de la bisección. Realizamos el mismo procedimiento para todos. Todos vamos a bisectar y ya tendríamos la división de las 12 partes. Una vez que ya tengamos dividido lo que son 12 partes iguales, ya he encontrado todas las bisectantes, he encontrado todos estos puntos. Entonces vamos a trazar lo que son rectas perpendiculares que pasen por estos puntos perpendiculares. Entonces vamos a ubicar nuestras escuadras sobre la recta donde quiero sacar su perpendicular y un giro y trazamos lo que son rectas por todos los puntos. Simplemente recorro lo que es la escuadra y realizo este procedimiento para todos los puntos. Hasta que intersecten con la recta. Y este último punto. Muy bien. Una vez que ya tengamos trazadas lo que son estas perpendiculares, vamos a trazar lo que son rectas paralelas a esta recta, que pasen por estos puntos. Entonces vamos a ubicar la escuadra de 60 sobre la base y la escuadra de 45 sobre la recta. Y vamos a trazar lo que son paralelas. El punto 1 está muy cercano ahí. El punto 2 y realizamos el mismo procedimiento para los demás. Ya tenemos dividido lo que son con estas rectas de la división de nuestro arco en 12 partes iguales. Entonces ya hemos trazado todas estas rectas. Vamos a realizar este mismo procedimiento, pero para el lado contrario. Entonces, para ello, al momento de hacer uso de lo que son nuestras escuadras, cuando estamos trabajando en perspectiva isométrica, vamos a cambiar. Es decir, la escuadra de 30 grados va a ir sobre la base y la escuadra de 45, la escuadra de 45 sobre la base y la escuadra de 60 va a ir, es la que se va a mover. Entonces, como pueden observar, ahí podríamos ubicarlo. 30 grados y si hacemos un giro en la escuadra, pues nos va a dar como resultado lo que es igual 30 grados. Entonces también nos da esta recta, la recta base. Entonces vamos a realizar el trazado hacia este lado de las mismas rectas con las mismas divisiones. Una vez que tengamos lo que son todas las divisiones para este lado y para este lado, entonces vamos a empezar a realizar el trazado de la base del cilindro. Sabemos que estas partes centrales son los bordes del cono, entonces vamos a ubicarlos. Entonces, a partir de esos puntos, nosotros vamos a empezar a intersectar. Por ejemplo, ¿cuál es la siguiente recta que le sigue? Es esta. Y de forma, lo vamos a llamar, digamos, horizontal y vertical. Esta es la primera recta y esta es la primera recta. Ahí es donde se están intersectando. Pasamos segunda recta con la segunda recta.
tercera recta con la tercera recta. Entonces ahí vamos ubicando todos los puntos para todos los lados. ¿Cuál es la que le sigue? Es esta recta. ¿Y cuál es la que le sigue? Esta recta. Segunda recta, tercera con tercera, cuarta, quinta. Ahora vamos al otro lado. Primera recta que le sigue. Segunda recta, tercera con tercera, la cuarta con la cuarta y la quinta. De la misma forma para este lado vamos ubicándolo. Y ya tenemos lo que es la base del cilindro, todos estos puntos. Y para unir estos puntos nosotros vamos a ubicar lo que son vamos a utilizar lo que son las cerchas. Estas son las cerchas y vamos a tratar de ubicar. Entonces por si acaso, esta no es la única cercha, hay un juego de cerchas que ustedes ya lo deben de tener, donde podemos encontrar muchas más curvas. Entonces vamos a tratar nosotros de unir lo que son más de 3 puntos, como mínimo 3 puntos vamos a tratar de unir, más o menos va a estar ahí, ¿no? Entonces vamos a ubicarlos de manera que estos puntos se lleguen a unir. Entonces todo ese procedimiento con las cerchas. Muy bien, ya hemos realizado lo que es el trazado de la base y lo que nos queda por hacer es realizar el trazado de la parte superior. Entonces vamos a realizar el trazado para la parte superior y para ello simplemente vamos a llevar lo que son estos puntos. Todos esos puntos para que nuevamente en la parte superior nosotros podamos realizar el trazado de el cilindro de la base superior. Entonces realizamos el trazado. Estamos copiando nada más por todos estos puntos. Y aquí simplemente hemos trasladado lo que son todos estos puntos y tenemos la misma base superior o la misma construcción que teníamos aquí en la parte inferior. Y vamos a realizar lo que es el mismo procedimiento. Ahí tenemos lo que son los lados, todos los extremos. Aquí tenemos ese extremo de el cilindro. Entonces una vez que ya tengamos ubicado lo que son todos los extremos, vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente. Vamos a unir la recta 1 con la siguiente recta 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, la 4 con la 4 y aquí era el extremo, no era este. Entonces realizamos ese procedimiento. Aquí me faltaba lo que es una recta. Ahí ya lo tengo completada ya la recta. Aquí tenemos uno de los extremos y vamos uniendo esos puntos. Aquí sería. Esta no es. Y con eso ya tendríamos todos los puntos de la base superior del cilindro. Pero sabemos que nuestro cilindro tiene lo que es un corte. Tiene un corte y el corte va a estar ubicado en la vista frontal. O al menos eso nos da lo que es el enunciado. Puede que nos dé lo que es la vista frontal o la vista principal, o puede que nos dé la vista de perfil. Depende de cuál de las dos vistas nos dé, nosotros vamos a trabajar en ese plano. Entonces vamos a suponer que nos dieron en la vista frontal y era un corte total de extremo a extremo. Entonces vamos a realizar ese corte. Lo voy a realizar con otro color para que se entienda mejor. Voy a realizar con un color azul. Entonces vamos a unir de borde a borde. Ahí tenemos lo que es la división o el plano de corte que está cortando al cilindro. Entonces una vez que tengamos lo que es este plano de corte, nosotros vamos a lo que es llevar estos puntos que tenemos acá, todos estos puntos vamos a trasladarlos.
Es decir, vamos a trazar lo que son rectas perpendiculares. Es decir, paralela a estas rectas verticales. Entonces, todos estos puntitos vamos a ir trasladándolos. Simplemente estoy trasladando esas distancias. Estoy trazando lo que son rectas paralelas hasta que intersecten con esa recta, con el plano de corte. Yo lo estoy realizando directamente con los bolígrafos, pero tengan mucho cuidado porque no he trazado de manera correcta. Esta es la recta que no vale. Se me ha dispersado lo que son las reglas y por eso he tenido este error. Se me han desplazado. Entonces esto no vale. Estas son las rectas que vale o los puntos que vale. Entonces vamos a marcar todos estos puntitos de todas estas intersecciones. Estos puntos son los que vamos a trasladar a este cilindro. Como lo que se quiere es realizar el plano en el cilindro, entonces nosotros tenemos que elevar lo que son todas las rectas perpendiculares o todas las rectas verticales que pasen por todo el borde de este cilindro. Entonces tenemos que realizar primero eso. Vamos a trazar lo que son rectas verticales que pasen por esos puntos para que nosotros podamos intersectar con estos puntos del plano de corte. Entonces vamos a empezar a trazar lo que son estas rectas porque tenemos que trasladar lo que son distancias. No lo voy a elevar hasta la parte superior porque no me va a servir. Entonces realizamos este procedimiento para lo demás. Esta parte lo voy a borrar para que se note mejor. Una vez que tengamos lo que son estas rectas paralelas o estas rectas verticales que están pasando por todos los puntos del cilindro, nosotros tenemos que trasladar cada una de estas distancias. Entonces, para ello vamos a empezar con la primera distancia, que es una pequeñita, y este borde estaría aquí, este sería el extremo. Entonces, para ello sí o sí va a tener lo que es para ambos lados, porque en esta vista simplemente estamos trabajando con una de las caras. Y cuando queremos trazar lo que es el óvalo que se va a formar, necesitamos para ambos lados. Entonces, esta pequeña distancia voy a suponer que es ahí. Es una distancia bien cortita, a simple vista se nota. Entonces, ahí ya tendría ubicado, digamos, esos puntos. Entonces, realizo el mismo procedimiento para la siguiente distancia. Entonces, si pueden observar, es una distancia bastante corta, o tal vez ustedes prefieren medirlo para que se note mejor. Es 3 milímetros, casi 35. Entonces vamos a irnos a las siguientes rectas, que serían esta y esta, esos puntos. Entonces, a partir de esos puntos nosotros vamos a trazar lo que es esa distancia. Más o menos será 35, entonces más o menos va a estar ahí. Y de aquí más o menos será 35, entonces más o menos van a estar ahí. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento pero para el punto 3. Ahora de ahí así lo podemos trasladar lo que es la distancia directamente con el compás. Entonces vamos a medir esa distancia, más o menos hasta ahí. Entonces vamos a irnos a los siguientes puntos. Me falta sería este punto y este punto. Entonces ubicamos. Ahí sería, y el tercero va a estar ahí. Esa intersección. Entonces, esos serían lo que son los siguientes puntos. Y de aquí me salí aquí. Pasamos al cuarto. Sería esta recta. El cuarto punto. Vamos a tomar lo que es esa distancia. Tomamos lo que es esa distancia. Y vamos a irnos para el siguiente punto. ¿Cuál era?
este me tocaría. Este sería el cuarto punto. Y de este lado sería este punto. Que no tengo todavía lo que es trazado, lo que es la recta vertical, pero podemos trazarlo. Como les dije, tiene que ir sí o sí por todos esos puntos. Entonces, a ver, de aquí lo vamos a trazar. Vamos a tomar de referencia esa recta. Y me tocaba para este punto. Entonces, ahí sería la recta. Este cuarto, que sería más o menos, ahí tendría que ser. Este no vale. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente punto? Dijimos para este punto, y aquí tenemos el arco que hemos copiado lo que es la distancia de esta recta. Entonces ahí tenemos el punto y aquí tenemos el siguiente. Pasamos a la siguiente recta, que sería esta. Vamos a medir su distancia. Entonces medimos con nuestro compás la distancia y más o menos tiene esa distancia. Entonces nos pasamos al siguiente punto. Por eso es bueno que nos enumeremos los puntos, pero si ustedes pueden realizarlo así nomás, entonces no hay ningún problema. Habíamos trazado para este punto, nos faltaría para este punto, que no tengo la recta, pero más o menos va a caer ahí. ¿Cuál sería el siguiente punto? Este. Y trazamos un arco. Entonces nuestros puntos, nuestros nuevos puntos estarían ubicados aquí. De este tendríamos más o menos que estar aquí. El mismo procedimiento para el siguiente. Trazamos. No vamos a trazar, vamos a copiar la distancia. Estamos midiendo. Más o menos es ahí. Entonces justo para este punto va a caer ahí. Entonces lo marcamos. Este sería el siguiente punto. Y para este lado, para este extremo. Nos vamos a ese punto y trazamos el arco. Ya tenemos esos dos puntos. Nos vamos al siguiente. Medimos esa distancia. Uy, perdón, creo que no se está viendo. Nos vamos al siguiente punto. Medimos esta distancia. Y vamos a copiar. Más o menos aquí está el punto, un poquito desplazado. Y vamos a trazar el arco donde va a ser. Y más o menos si prolongamos esta recta, esa recta más o menos va a caer ahí. Entonces ahí va a estar el siguiente.